Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Quiero hacer referencia al anuncio que hizo el gobierno al final, a principios de este año, con relación al ahorro que obtuvo de los del año pasado, no el ahorro, sino a la reducción del déficit y al mismo tiempo a una proporción de incremento de los ingresos por encima de la última estimación a la baja que hicieron. Entonces eso le permitió al gobierno pues terminar el año con una holgura, de acuerdo con lo que informó el propio presidente, de alrededor de 77 mil millones de pesos. Ahora, 77 mil millones de pesos que están que se ven en una situación no de un ahorro fruto, por ejemplo, de haber dejado, eliminado gastos que antes se traducían en desperdicios o en desfalco, y que entonces, miren, ahora que estamos trabajando con transparencia, entonces ahora miren cómo está sobrando el dinero. No. Resulta que ese dinero es el resultado de la acción del gobierno de dejar de hacer inversiones que no se tornaban prioritarias, pero que sí son necesarias. Para poner un ejemplo, el gobierno paralizó prácticamente por completo las inversiones del Ministerio de Obras Públicas. Prácticamente por completo. O sea, duramos el año, los últimos 4 meses del año 2020 prácticamente sin tapar un solo hoyo. Y eso se puso de manifiesto porque se veía en las calles. Entonces, una inversión que tú dejas de hacer, que no es prioritaria porque tú puedes posponerla, pero sí es necesaria, lo que indica que en algún momento como quiere que hacerla. O sea, lo que se dejó de invertir para terminar obras que están por mitad o que están a punto de terminarse en materia, en el área de obras públicas, pues como quiera va a haber que invertirlo. Entonces, no es lo mismo usted decir que, mira, me ahorré un dinero porque yo tenía planeado construir esta casa, iba a gastar 100 millones de pesos en la casa. Finalmente hice la casa y nada más gasté 80. Pero si tú dices, me ahorré un dinero porque yo iba a gastar 80 millones, 100 millones en esta casa, la construí, pero me falta todavía la cocina y me falta todavía el baño, pero me quedan todavía 20 millones de pesos aquí. Entonces, mira, gasté 80 millones nada más, entonces me sobraron 20, pero todavía la casa no está terminada. O sea, usted lo que hizo fue que dejó de invertir en áreas en que era necesaria la inversión. Pero como no era prioritario, pues no vamos tampoco a darle prioridad a determinados asuntos. Vamos a concentrarnos en la salud, vamos a concentrarnos en la inversión social, vamos a concentrarnos en lo que amerita urgencia en este momento. Y entonces, si nos va sobrando un dinerito, qué bueno que nos vaya sobrando. Pero como quiera hay que invertirlo o hay que utilizarlo. Porque como quiera hay que terminar lo que se dejó inconcluso. Un ejemplo de ello, pudiéramos decir, el caso de la circunvalación de Asua. Yo recuerdo que el presidente Danilo Medina dijo que antes de irse, el 16 de agosto, él iba a terminar y a inaugurar esa circunvalación, porque ya está bastante avanzada. Finalmente el presidente Danilo Medina no terminó eso. O sea, parece que tuvo que gastar el dinero en otra cosa, o tal vez se detuvo entonces ese proceso de construcción, aun cuando él lo anunció, que debió entonces hacer un esfuerzo para entregarlo y no lo entregó. ¿Qué pasó de 16 de agosto hasta el 31 de diciembre? Tampoco se concluyó la circunvalación. Y uno entiende que estaba ya casi por concluirse, o que le falta muy poco para su inauguración. ¿Por qué? Porque si el presidente anterior dijo que antes del 16 de agosto le iba a entregar, no le entregó. Bien, una falta. Pero lo que digo es que si 4 meses después tampoco se entregó, es porque simplemente esa inversión se detuvo. Pero la inversión es necesaria. Entonces, ese no es un ahorro. Ese es un dinero dejado de gastar en esa parte. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la propia circunvalación de Baní. Pero no vamos a mencionar eso, vamos a mencionar otras obras que tal vez son más pequeñas, como son el caso de mantenimiento y reparación de calles y avenidas, que eso también se detuvo. Y estoy solamente mencionando el caso del Ministerio de Obras Públicas. Pero ocurrió así también con otros ministerios, con otras instituciones de otras áreas, incluso el Ministerio de Agricultura, donde también había que hacer inversiones importantes que finalmente no se hicieron. Entonces, la presentación de ese ahorro, entre comillas, como un logro, es algo positivo, es algo de buena intención, muy bien,
pero no es algo efectivo en cuanto al hecho de que usted lo que hizo fue que dejó de hacer inversiones. Bueno hubiera sido si decimos, miren señores, nos están sobrando 77 mil millones de pesos, porque aquí se gastaban o se hubieran gastado esos 77 mil millones de pesos en tales y cuales asuntos que son totalmente innecesarios, con lo que el Estado, de cosas que el Estado no necesita, como las orquídeas, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Eso sí, es un ahorro, porque no necesitamos orquídeas, olvídate de las orquídeas, porque las orquídeas no son necesarias, ni son prioritarias, ni nada, ni para el presente ni para el futuro. Bueno, pues está bien, eso es un ahorro. Pero dejar de hacer algo que al final, como quiera, va a haber que hacerlo, no es un ahorro. Simplemente dejaste de hacer algo y entonces te quedó el dinero ahí, pero como quiera vas a tener que utilizarlo. Como quiera vas a tener que utilizarlo. ¿Cuántas cosas no se dejaron de hacer en los últimos 4 meses? Donde nosotros lo que tuvimos fue una cantidad importante de anuncios. Otro ejemplo. Fíjense que el gobierno habla de un ahorro económico importante. Y muy bueno eso. Pero nosotros cuando abrimos los teléfonos aquí nos encontramos que muchas personas llaman de instituciones del Estado diciendo que todavía no le han pagado no las prestaciones de cesantía y cosas, porque muchas instituciones, como el Estado centralizado no paga cesantía, sino, oigan que la proporción del doble sueldo y la proporción de las vacaciones de gente que cancelaron en agosto, septiembre, octubre, en los meses finales del año. Entonces, si hay una cantidad importante de instituciones que todavía no han recibido los recursos presupuestarios para poder saldar compromisos que tienen con personal del cual ya han prescindido, entonces eso no es un ahorro. Eso que usted está dejando de pagar un dinero que como quiera usted va a tener que pagarlo. En algún momento va a tener que pagarlo. Entonces, si por un lado dice, bueno, 77 mil millones de pesos, sí, pero entonces, ¿y las instituciones que usted dejó de pasarle la partida presupuestaria que le correspondía este año? Una institución que le correspondía este año, qué sé yo, 150 millones y usted nada más le dio 120 millones. Bueno, hay 30 millones de pesos que se lo ahorraron, ¿no? Pero ahora yo lo tengo como deuda, pues yo como quiera tengo que pagar eso. Si no tuviéramos entonces ese tipo de compromiso, entonces sí lo pudiéramos ver como un ahorro. Otro asunto al cual quiero hacer referencia con relación a la parte económica del gobierno es lo relativo a el beneficio del fase 2, que dijimos que el gobierno lo dejó sin efecto a partir de enero. O sea, ya el fase 2, que es el aporte que hacía el gobierno para los trabajadores que ya fueron incorporados a sus respectivas empresas, pues ya el gobierno no va a hacer esa inversión. Así como el gobierno también ya dejó sin efecto el programa PATI, que beneficiaba a hacer alrededor, se entendía que eran 200.000 trabajadores informales. A finales de este año, creo que en noviembre, estaban en 182.000 trabajadores informales, pero bueno, eso también se dejó sin efecto, que se le daba 5.000 pesos. Eso eran más o menos 2.000 millones de pesos mensuales. Bien, se deja sin efecto. Ahora, en cuanto a los trabajadores informales, eso tal vez no va a tener más impacto que el hecho de que el que se beneficiaba de eso ahora va a sentirse inconforme, va a decir, bueno, mira, bueno, ya me quitaron los 5.000 pesos que me daban, voy a tener que seguir resolviendo como yo estaba resolviendo, porque tú estabas en la informalidad. Pero las empresas que tienen trabajadores en fase 2, hay muchas de ellas que ya no necesitan ese subsidio del Estado para seguir sus gastos de nómina normal. Pero hay otras que sí lo pudieran estar necesitando. Entonces ahora el gobierno tiene que tener cuidado de que esa decisión no vaya a provocar la situación de que alguna empresa que tenía empleados en fase 2 y que por eso mantenía su nómina más o menos del mismo tamaño, ahora tenga que reducir la nómina porque, bueno, mira, que a mí no me alcanza para pagar la nómina. Yo estaba recibiendo una proporción del gobierno, yo tenía 100 empleados, mantuve los 100 empleados porque de esos 100 empleados que yo tenía trabajando, hay 50 que estaban recibiendo una proporción porcentual que era aportada por el Estado. Pero si ya el Estado no me va a aportar ese dinero para yo poder completar la nómina, es posible que yo tenga que sacar 25 de esos 50. Entonces, eso pudiera provocar un retroceso en cuanto a el proceso de reincorporación de trabajadores formales a las labores en sus determinadas empresas, o de continuación de esos trabajadores que ya fueron incorporados. Más si tomamos en cuenta que a principios de este año eso se combinó con el hecho de que se han aumentado las restricciones
en cuanto al horario del toque de queda, en cuanto a los negocios que se mantienen cerrados y otros entonces que ahora que están abiertos, pero que entonces tienen menos horas ahora para poder desarrollar sus actividades, y tal vez entonces sus niveles de rentabilidad, sus niveles de venta, pues se ven reducidos, se ven limitados. Entonces, si tú combinas eso con el hecho de que, aparte de eso, tampoco te voy a dar dinero para que mantengas a tu empleado, sino que tú vas a tener que mantenerlo y pagarle su salario completo ya tú de tu propia producción, eso puede poner en riesgo. En parte, no estoy diciendo que eso sea una cosa, una catástrofe, mira, nos embromamos, ahora todos esos empleos, toda esa gente lo van a cancelar. No. Pero puede que haya una proporción importante de empresas que todavía necesiten de ese subsidio para mantener sus gastos de nómina, y así entonces mantener la misma cantidad de empleados que tienen. O si no, se pudieran ver en la obligación de volver a suspenderlos y ya entonces meterlo en fase 1 o dejarlos sin fase y simplemente dejarlos suspendidos. Claro que para eso lo que necesitamos es que el Ministerio de Trabajo, que repito, es una institución tal vez de muchas funciones en teoría, pero de poca actividad en cuanto a la ejecución del trabajo que debería realizar, que ese Ministerio de Trabajo desarrolle una mayor fiscalización, inspección y una mayor investigación en cuanto a la condición de cada empresa que tenía trabajadores en fase 2, para ver cuáles de esas bien no ameritan que sigan con ese subsidio y cuáles de esas sí pudieran necesitarlo, y así evitar que esa empresa en un mes, en un par de semanas o un par de meses tenga la obligación de volver otra vez a reducir parte de su personal. Eso es una observación que hacemos desde aquí, porque ya yo he tenido contacto incluso con algunos empresarios que me han dicho, mira, yo reincorporé mi gente porque yo lo tenía fácil, pero yo si ahora yo voy a tener que pagar el gasto de nómina que yo tenía normal, sin embargo estoy produciendo menos de lo que producía antes, no necesariamente por la parálisis económica, sino por la restricción de horario que tengo. Entonces yo voy a tener que posiblemente sacar a algunos de mis empleados, 2 o 3, y volver a suspenderlos. Y esa situación entonces afecta ese proceso positivo que hemos tenido de recuperación lenta pero sostenida de los empleos que se vinieron perdiendo. Llegó un momento en que se perdieron más de 500,000 empleos, y sin embargo al cierre del año terminamos con la pérdida de poco menos de 200,000 empleos formales en el sector privado. Me estoy refiriendo a los empleos formales en el sector privado, no a aquel estudio que publicó recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que habla de la pérdida de 300,000 empleos durante el año pasado completo al cierre del año. Bueno, eso es porque él está incluyendo ahí los empleos formales y los empleos informales, haciendo un cálculo con base en los 4.6 millones de trabajadores activos que tenía el país antes de la pandemia. Pero cuando evaluamos los trabajadores formales que cotizan a la seguridad social del sector privado, que eran más o menos 1.575.000 antes de la pandemia, hoy día están en más o menos 1.380.000, o sea que se recuperaron una cantidad importante de empleos y se perdieron al final del año. Terminamos con alrededor de 182,000 o 183,000 trabajadores menos, y ojalá que eso no aumente y que ese proceso siga en reducción, siempre que las empresas a las cuales se le quitó ahora el fase 2 no se vean en la obligación de volver a suspender empleados por sus elevados costos de nómina.